Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes para compartir una noticia que ha robado los corazones de muchísimos fans en todo el mundo. Como habrán visto por el título, hoy vamos a hablar de algo realmente especial. Kerem Bürsin sorprendió a Hande Erçel con una romántica canción en vivo. Sí, lo han oído bien. Y créanme, esta historia tiene todos los ingredientes para ser un cuento de hadas moderno. Si son seguidores de estas dos estrellas turcas, o si simplemente aman las historias de amor y los gestos románticos, este vídeo es para ustedes. Antes de sumergirnos en todos los detalles, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito y les asegura no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, noticias de actualidad y, por supuesto, estas historias que tanto nos encantan. Pruébenlo, hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que conquistó nuestras pantallas y nuestros corazones con su química innegable en Sen Kalkam, siguen dando de qué hablar, y esta vez, fuera de los sets de grabación, con un gesto que ha demostrado una vez más la profundidad de su conexión. Para aquellos que quizás no están tan al tanto, Kerem y Hande se conocieron en el set de esta exitosa serie turca, donde interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente. Su relación en la pantalla traspasó la ficción y se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas en el mundo del entretenimiento turco e internacional. A pesar de los altibajos y las especulaciones mediáticas, su vínculo siempre ha parecido genuino y lleno de complicidad, y este último gesto de Kerem no hace más que confirmarlo. Imaginen la escena: un evento, quizás una celebración especial, un concierto íntimo, o incluso una reunión de amigos donde la música es protagonista. De repente las luces se atenúan, se escucha un murmullo expectante y allí aparece Kerem. Pero no como el actor carismático que todos conocemos, sino como un músico entregado, listo para expresar sus sentimientos a través de la melodía. Y su musa, la destinataria de esta serenata improvisada, no es otra que su amada Hande Erçel. Se dice, se comenta y las imágenes que han empezado a circular en redes sociales lo confirman, que Kerem tomó el micrófono y, acompañado de una guitarra o quizás un piano, comenzó a cantar para ella. Lo más fascinante de este tipo de gestos es la espontaneidad y la vulnerabilidad que implican. No se trata de una actuación programada para las cámaras, sino de un momento íntimo, un regalo sincero que surge del corazón. Saber que Kerem, un actor de renombre mundial, se atreviera a exponerse de esta manera, cantando una canción romántica en vivo para Hande, es algo que realmente conmueve. ¿Qué clase de canción podría haber elegido? ¿Sería una pieza que tuviera un significado especial para ambos? ¿Una balada llena de amor y admiración? Las especulaciones son infinitas, pero lo que es seguro es que las palabras y la melodía debieron haber resonado profundamente en el alma de Hande. Los detalles exactos del evento aún están siendo desentrañados por los fans más dedicados y los medios de comunicación. Se rumorea que pudo haber sido durante una velada privada, quizás celebrando el cumpleaños de Hande, o simplemente una noche especial para reafirmar su amor. Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos con fragmentos de vídeo y fotos que, aunque a veces borrosas o tomadas desde lejos, capturan la esencia del momento. En estas imágenes, se puede ver a Kerem con una expresión de profunda emoción, concentrado en su interpretación, mientras Hande, sentada entre el público, lo observa con una sonrisa radiante, sus ojos brillando de ternura y sorpresa. La reacción de Hande es sin duda uno de los aspectos más conmovedores de esta historia. Se la ve genuinamente tocada por el gesto de Kerem. Algunas versiones indican que incluso se le vio emocionada hasta las lágrimas, lo cual es un claro indicativo de la fuerza del sentimiento que el actor logró transmitir. Es en estos momentos de sencillez y autenticidad donde las grandes historias de amor se forjan y se fortalecen. No se trata de ostentación ni de ostentación, sino de una demostración pura y honesta de afecto. Esta serenata en vivo no es solo un acto romántico, sino también un reflejo de la evolución de su relación. A lo largo de los años hemos visto cómo Kerem y Hande han navegado por el escrutinio público, han compartido momentos de felicidad y también han enfrentado los desafíos que conlleva ser figuras públicas. Que Kerem haya decidido expresarse de una manera tan personal y artística demuestra un nivel de confianza y de amor profundo.
Es como si quisiera decirle a Ande no solo con palabras, sino con música, cuánto la valora, cuánto la ama y cuánto significa para él. Las repercusiones en las redes sociales han sido masivas. Los hashtags relacionados con almohadilla Kerem Bürsin, almohadilla Andercel y almohadilla Ask se volvieron tendencia en cuestión de horas. Los fans de todo el mundo compartieron su asombro y su alegría, celebrando este gesto como una confirmación de que su amor es real y duradero. Comentarios como "qué románticos, son la pareja perfecta", "Kerem es el novio ideal" inundaron las plataformas. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se emocionaría al ser sorprendida de esta manera por la persona que ama? Este tipo de detalles románticos son los que alimentan la imaginación colectiva y nos recuerdan la magia del amor. En un mundo a menudo saturado de noticias negativas y drama, estas historias nos ofrecen un respiro, un rayo de esperanza y la creencia en que el amor verdadero existe. La conexión entre Kerem y Ande ha sido tan palpable desde el principio, tanto en pantalla como fuera de ella, que sus seguidores se han sentido parte de su viaje. Y este concierto improvisado es como un regalo para todos nosotros, una confirmación de que las emociones genuinas trascienden las pantallas de cine y televisión. Además, este acto de Kerem también pone de relieve la importancia de la expresión artística como vehículo de las emociones. La música tiene el poder de comunicar lo que a veces las palabras no pueden. Una melodía bien elegida, una letra sincera, interpretadas con pasión, pueden tocar fibras sensibles y crear un impacto duradero. Es probable que Kerem haya compuesto algo especialmente para Ande, o elegido una canción que resuma sus sentimientos y su historia. Si bien aún no tenemos la letra completa, el hecho de que haya elegido compartir su talento musical de esta manera es conmovedor. Analizando la dinámica de su relación pública, siempre han sido muy reservados con sus momentos íntimos, lo cual es admirable. Sin embargo, de vez en cuando, nos regalan estos destellos de su vida personal que hacen que sus fans se sientan aún más conectados a ellos. Este concierto en vivo es un ejemplo perfecto de esto. No fue un evento público masivo, sino un gesto que, aunque compartido indirectamente a través de vídeos, se sintió íntimo y personal. Es interesante pensar en el detrás de cámaras de este gesto. ¿Cuánto tiempo planeó Kerem esto? ¿Fue una idea de último momento inspirada por el momento, o algo que estuvo cocinando durante semanas? Independientemente de la respuesta, el resultado fue espectacular. La sorpresa en el rostro de Ande, la admiración en los ojos de quienes presenciaron el acto, y la alegría general que se ha contagiado en las redes sociales, hablan de la efectividad de esta demostración de amor. Y hablando de efectividad, este tipo de momentos románticos tienen un impacto enorme en la percepción pública de una pareja. Lo solidifica como un dúo fuerte, romántico y comprometido. En una industria donde las relaciones a menudo son fugaces y bajo constante escrutinio, gestos como este de Kerem Bürsin pintan un cuadro de estabilidad y afecto duradero. Podemos imaginar la emoción de Ande al ver a Kerem, a quien ella ama profundamente, dedicarle una canción. La vulnerabilidad de él al subir a un escenario y cantar para ella, sin duda, debió haberla conmovido hasta lo más hondo. Es una forma de decir "te amo" en un lenguaje universal, el lenguaje de la música. Y para una actriz que ha interpretado tantos roles y emociones, recibir una expresión tan pura y genuina de amor en la vida real debe ser algo increíblemente especial. Este evento nos da pie a reflexionar sobre las diferentes formas de expresar amor. No todos somos músicos, pero todos tenemos nuestras propias formas de demostrar afecto. Ya sea a través de palabras, actos de servicio, tiempo de calidad o regalos, lo importante es la intención y la sinceridad detrás de la expresión. Kerem eligió la música, y vaya que acertó. Además, la repercusión en los medios y en las redes sociales demuestra el poder de estas historias. A menudo las noticias más destacadas son las negativas o las polémicas, pero momentos como este nos recuerdan que hay mucho amor y positividad en el mundo, y que las historias que inspiran son las que realmente cautivan al público. Para cerrar este segmento sobre el romántico gesto de Kerem Bürsin a Hande Erçel, podemos decir que este evento es mucho más que una simple noticia. Es un recordatorio de la belleza del amor, de la importancia de la expresión emocional y del poder que tiene la música para conectar corazones. Kerem ha demostrado, una vez más, que es un hombre detallista, romántico y profundamente enamorado de Hande. Y Hande, con su reacción, ha mostrado lo mucho que valora este gesto y el amor que comparte con Kerem. En resumen, hemos hablado de cómo Kerem Bürsin sorprendió a Hande Erçel con una romántica canción en vivo. Hemos explorado
Las especulaciones sobre el evento, la reacción de Ande, el impacto en las redes sociales y el significado de este gesto en el contexto de su relación. Ha sido un momento que ha derretido corazones y ha reafirmado la conexión especial entre estas dos estrellas. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de todo corazón que hayan disfrutado tanto como yo al desentrañar esta hermosa historia. Realmente creo que gestos como este nos dan un poco de magia y nos recuerdan la belleza de las relaciones humanas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este romántico momento. ¿Les conmovió tanto como a mí? ¿Creen que fue uno de los gestos más románticos que han visto? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido como este, les pido encarecidamente que dejen un gran me gusta en este vídeo. Esto nos ayuda muchísimo a que YouTube muestre nuestro contenido a más personas. Compártanlo con sus amigos, familiares o con cualquiera que sea fan de Kerem y Ande, o simplemente que disfrute de una buena historia de amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas publicaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.